Ya. Muy buenas noches, queridos estudiantes. Estamos aquí para dar comienzo a la clase de química de tercero. Bueno, les comento, he tenido unas dificultades muy grandes con el servicio de internet en donde yo estoy viviendo y por ese motivo hasta el momento solamente les he podido entregar pues los videos de la clase. Una disculpa totalmente, fue algo que se presentó, la condición climática acá está pues muy difícil, aparte está lloviendo muy fuerte y como que no sé qué tuvo que ver con el cableado, con una fibra óptica, el hecho es que no hubo internet en todo el fin de semana. Bueno, entonces, pues vamos a comenzar vamos a hablar sobre la contaminación ambiental. Entonces, qué es lo que tiene la contaminación ambiental? La contaminación ambiental es más que todo. Ok, bueno, entonces siguiendo el tema de la contaminación ambiental, pues es el resultado del desequilibrio por la acción de cualquier sustancia del medio ambiente en cantidades que causan efectos adversos tanto para el hombre como para los animales, vegetales o materiales expuestos a dosis que sobrepasan los niveles aceptables de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? La cantidad excesiva que puede existir de cualquier sustancia, generando inconvenientes en sus ciclos, en sus procesos, pues que realizan. La contaminación de origen natural es el tipo de contaminación generada por algún factor natural, tal como las erupciones volcánicas, los terremotos, cambios climáticos, incendios forestales, espontáneos, descomposición de los seres vivos u oleaje marino, los cuales provocan un tipo de contaminación localizada y no es un problema, ya que se genera en forma esporádica. Ok, bueno, eso es respecto a la contaminación de origen natural. La contaminación de origen antropogénico es la contaminación de origen antropogénico o artificial. Sucede cuando los vertidos son causados por acción directa del hombre. Aquí en la imagen podemos mirar algunos ejemplos como son la conducción de un automóvil. En el proceso pues se genera combustión de algunos hidrocarburos que van a generar pues contaminación en el medio ambiente. ¿Vale? Bueno, siguiendo este orden de ideas, también tenemos la contaminación la contaminación física. Bueno, como en el libro dice, son las emanaciones de algún tipo de energía, que puede ser el calor, radiaciones electromagnéticas, ruido, entre otros, a uno de los componentes de la Tierra. Ese tipo de contaminación no es tan preocupante para el hombre debido a su efecto de dilución. Ok, bueno. También vamos a hablar acerca de la contaminación química. Son las emanaciones de sustancias químicas a uno de los componentes de la Tierra, tales como los detergentes, los monóxidos de carbono, los dióxidos de carbono, los ácidos sulfúricos o los óxidos de nitrógeno. El material macroparticulado, hidrocarburos, plásticos, botellas, metales pesados y demás. Este tipo de contaminación es muy preocupante porque las industrias y los hogares generan miles de toneladas de productos químicos que se segregan a la atmósfera, hidrosfera y litosfera, produciendo los grandes problemas de la contaminación que estamos afrontando en estos momentos. Bueno. La contaminación biológica son las emanaciones de microorganismos como los virus, protozoarios, hongos, etcétera, y que se
reproducen espontáneamente, por lo que si no se controlan rápidamente pueden producir males endémicos, tales como la cólera, el botulismo, el dengue, la malaria, entre otros. Ok, bueno. La atmósfera. Bueno, vamos a hablar sobre la atmósfera. ¿Por qué vamos a hablar sobre la atmósfera? Porque es uno de los factores que más contaminación ha venido generando mejor dicho, es uno de los elementos de nuestro planeta que más se ha contaminado y que es más peligroso por que se presente la contaminación. Bueno, para comenzar, la atmósfera contiene un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. El 1% corresponde a otros gases que pueden ser el argón, el helio, el xenón, el hidrógeno, el oxígeno, el CO2, el ozono. El aire limpio o puro forma una capa de aproximadamente 500.000 millones de toneladas. Parece que fuese un peso muy grande, pero recuerden que está distribuido entre todo el planeta Tierra. Y ese peso es el que nosotros soportamos siempre. El nitrógeno fue descubierto por Rutherford en 1772 y el oxígeno por Priestley en 1774. Se considera la contaminación atmosférica a cualquier condición atmosférica bajo la cual los elementos o componentes ajenos a la atmósfera alcanzan concentraciones suficientemente elevadas a su nivel ordinario como para que se produzcan efectos adversos en el hombre, animales, vegetación u objetos cualesquiera. Se tienen dos tipos de contaminación que pueden ser primarios o secundarios. Bueno, vamos a hablar también en este caso de la contaminación. En primer lugar, pues vamos a hablar de la atmósfera. Y pues también vamos a realizar un pequeño cuadro sinóptico sobre la contaminación que tiene, ¿no? Entonces, aquí pues vamos a cambiar la función por este texto. Y bueno, aquí vamos a realizar un cuadro sinóptico. Por lo general yo utilizo mucho lo que son las jerarquías en las imágenes porque pues me parecen como que más llamativas, ¿no? Pero pues vamos a cambiar acá por jerarquía a este diseño que está aquí. Sé que es más chévere. Bueno, y en colores pues vamos a cambiar a estos colores que están aquí. Bueno, entonces, ¿qué es de lo primero que vamos a hablar? Vamos a hablar de los principales contaminantes primarios. Entonces aquí pues contaminación. Contaminación. Bueno, en primer lugar, la atmósfera está compuesta por un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y 1 de otros gases. Bueno, en cuanto a este punto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los contaminantes primarios pueden ser, por ejemplo, el dióxido de carbono. Entonces, contaminantes primarios aquí pues contaminantes
secundarias. Y acá simplemente este ya no iría. Dentro de los contaminantes primarios podemos obtener el dióxido, el CO2, o conocido comúnmente o conocido como dióxido de carbono. ¿Qué es lo que genera este dióxido de carbono? Se encuentra presente en la atmósfera de forma natural. No es tóxico en pequeñas concentraciones y no se debería considerar una sustancia contaminante, puesto que se produce por medio de la fotosíntesis, es decir, que se reconvierte por fotosíntesis en oxígeno. La tala indiscriminada de los bosques ha hecho que se rompa este equilibrio, es decir, las plantas ya no van a poder sintetizar toda la cantidad de dióxido de carbono para producir oxígeno, sino que como hay tanta tala y no hay tanto árbol que pueda con la demanda de tanto dióxido de carbono, el aumentar la concentración en la atmósfera se vuelve un factor contaminante. Entonces, la tala indiscriminada de los bosques ha hecho que se rompa este equilibrio, acumulándose CO2 en forma alarmante en la atmósfera por las emisiones generadas en el sistema de transporte, la quema de combustibles fósiles, incendios de grandes extensiones en los bosques, entre otros. La capacidad del CO2 de retener la radiación, es decir, el calor, genera el llamado efecto invernadero que pues se va a discutir en adelante. Bueno, en este efecto invernadero quiero que ustedes piensen en un automóvil y en un día de calor. ¿Qué sucede cuando nosotros dejamos un automóvil que no esté a la sombra, encerrados durante más de una hora bajo un sol muy fuerte? ¿Qué pasa cuando abrimos la puerta? Algo muy similar sucede en nuestro planeta con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono encierra el calor, aumentando la temperatura global de nuestro planeta. ¿Qué ocasiona eso? Derretimiento en los polos, que las mareas aumenten, el nivel de temperatura a nivel mundial aumenta a grandes cantidades. Se puede decir que en un futuro la temperatura que tendrá nuestro planeta no podrá ser habitada por seres humanos. Otro compuesto que también lo vamos a considerar en este caso es el monóxido de carbono. Cuando no hay suficiente oxígeno, se produce por combustión incompleta de un combustible fósil, el cual produce monóxido de carbono. El monóxido de carbono del aire se acumula rápidamente en la sangre, ya que la hemoglobina tiene la mayor afinidad con el CO, causando síntomas similares a la gripe, tales como la jaqueca, fatiga, náuseas, mareos, estado de confusión e irritabilidad. Entonces, pues ya sabemos que ocasiona el monóxido de carbono. Entonces, este lo vamos a dejar aquí. Otro contaminante primario son los óxidos de nitrógeno. El óxido de nitrógeno es un gas incoloro tóxico a altas concentraciones y presente en el aire en muy bajas concentraciones, menos de 0.5 partículas por millón. A las cuales su tolerancia por los seres vivos es aceptable. Sin embargo, es un precursor del NO2 y por lo tanto responsable de la parte de la contaminación fotoquímica. Bueno, en este caso hemos hablado de los óxidos de nitrógeno. Bueno. Y el metano, sabemos que es un hidrocarburo, el primero de los alcanos, es un gas que junto al dióxido de carbono contribuye al efecto invernadero. Bueno, aquí tenemos lo que es el metano. Vamos a hablar entonces de lo que es el efecto invernadero. Entonces, volvemos al ejemplo que les había comentado.
El ejemplo que les había comentado es que ustedes pensaran en un automóvil que se ha encerrado durante 1 hora o más en un día de calor. Al abrir la puerta nos damos cuenta que la temperatura ha aumentado. Eso sucede exactamente con la Tierra. El monóxido de carbono actúa como si fueran las puertas y ventanas de ese automóvil en nuestro planeta, encerrando todo el calor. Es decir, la radiación entra a nuestro planeta, pero no puede volver a salir. ¿Listo, chicos? Bueno, eso es el caso del efecto invernadero. Y también pues lo podemos obtener como consecuencia de la contaminación. Entonces, aquí pues vamos a hablar sobre consecuencias de la contaminación. Una de las consecuencias es el efecto invernadero. Otra consecuencia es la lluvia ácida. Bueno, la lluvia ácida, su nombre tiene esta situación porque cuando se realizan procesos químicos en las fábricas, se producen gases contaminantes. Por lo general son de naturaleza ácida. Estos gases quedan en el medio ambiente, quedan dispersos en el aire. Al momento que el agua está haciendo su ciclo, ustedes recuerdan que el agua pasa de un estado líquido a un estado gaseoso por medio de por medio de la evaporación, y al momento en que ella empieza a subir, como la temperatura a medida que se vuelve más alta, a medida que mayor altitud disminuye, el agua empieza a formar las nubes, luego se condensa para caer nuevamente en forma de precipitación y formar los ríos y lagunas. Ese ciclo es el ciclo infinito del agua. Pero ¿qué pasa? Cuando en el aire existen estas partículas, las moléculas del agua, del vapor de agua, se van a mezclar con estas moléculas de ácidos, generando la lluvia ácida. Bueno, también vamos a hablar entonces de la lluvia ácida. Vamos a hablar también de qué sucede con la capa de ozono. Cuando se rompe la capa de ozono. La capa de ozono es importante, ¿por qué? Porque esta capa nos protege a nosotros de los rayos ultravioleta. Estos rayos generan el famoso cáncer de piel, que es una enfermedad muy delicada. Entonces, estos rayos, esta capa de ozono es como un filtro que nos ayuda a nosotros, que impide que la radiación ultravioleta llegue de forma muy directa a nuestro planeta. Con el uso de los clorofluorcarbonos, lo que se genera es un rompimiento en esta capa, generándose los famosos huecos de la capa de ozono. Y bueno, también hay insecticidas y pesticidas que también contribuyen a esta contaminación. Ok, bueno, vamos a hablar ahora, vamos a hacer como que un stop. Bueno, en este orden de ideas entonces vamos a continuar con las preguntas de la práctica. La primera pregunta nos dice, al dicloro difenil tricloroetano se le conoce como DDT. La lluvia ácida es la relación que existe entre el ácido sulfúrico y el óxido nitroso. La lluvia ácida produce una destrucción que es una reacción irreversible. El metal que afecta el sentido del olfato es el calcio. El gas que emite la quema de gasolinas de vehículos es el monóxido de carbono. Y el componente principal de la capa de ozono que nos protege de los rayos ultravioleta del sol
tiene por fórmula O3, que es el ozono. Muy bien. Vamos a hablar de la siguiente expresión. Nos dice lo siguiente. 224 litros a condiciones normales de ácido sulfúrico contienen tantos gramos de azufre. O bueno, contienen tantos gramos de esta expresión. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a hablar sobre los datos que nos presentan. El volumen va a ser igual a 224 litros. A condiciones normales, quiere decir C.N, que tenemos la presión igual a un ATM y la temperatura va a ser igual a 293,15 grados Kelvin. Recordemos que la presión debe estar dada en atmósferas y que la temperatura en grados Kelvin. Bueno, vamos a insertar una fórmula que es la ecuación de los gases ideales. Esta fórmula nos dice lo siguiente. La presión por el volumen va a ser igual al número de moles que tiene un compuesto por la constante por la temperatura. Bueno, como nosotros vamos a averiguar aquí el número de moles, ¿por qué el número de moles? Porque al saber el número de moles podemos encontrar la cantidad de gramos que existe de este compuesto. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar N. Y N va a ser igual a P por B sobre RT. Recordemos que R es la constante de los gases ideales. La presión, pues ya tenemos que es una ATM por el volumen, que son 224 litros, dividido entre R, que es 0,0821 por la temperatura 293,15 grados Kelvin. Bueno, en este orden de ideas, pues vamos a continuar con vamos a encontrar el valor. Entonces hacemos la división de 224 dividido entre 0,0821 dividido entre 293,15 gas. Y pues esto va a ser igual a 9,31 moles. ¿Existe una relación entre moles y gramos? Sí, existe una relación entre moles y gramos. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Bueno, ya les comento lo que vamos a realizar. Bueno, vamos a mirar la masa atómica en gramos que puede tener una mol de este ácido, ¿cierto? Entonces, H2, S, SO, bueno, vamos a hacer aquí el cálculo de las masas. Sabemos que el hidrógeno tiene una masa de 1, entonces 2 hidrógenos por 1 va a ser igual a 2. El azufre tiene una masa de 32, solamente tenemos un azufre, va a ser igual a 32. El oxígeno tiene una masa de 16, tenemos 4 oxígenos. Esto va a ser igual a 48. Listo. Si sumamos todos estos totales, vamos a obtener que esto es 82. 82 gramos para una mol.
¿Listo? Si tenemos 9,31 moles, podemos decir que el aproximado será. Entonces, realizamos una regla de 3. Aquí pues vamos a hacer esta expresión, vamos a subir esto más acá. Y tenemos lo siguiente. Una mol de H2SO4 es igual a 82 gramos mol. Entonces, los 82 gramos mol, ¿cuántos gramos serán? ¿Cuántos gramos serán? 9 moles. Entonces aquí pues simplemente, ¿cuántos gramos serán? ¿Cuántos gramos serán? 9,3 moles. Y pues ya realizando la regla de 3, obtenemos que esa incógnita es igual a 760 gramos, siendo la respuesta el literal D. Bueno chicos, esto es todo por hoy. Esta es la clase de química de tercero. Se hizo un poquito más corta porque es un resumen de todo el contenido que se tiene. Gracias por participar de la clase. Recuerden el examen este viernes. Va a ser un examen de contenido y pues en realidad lo que queremos es llevar a cabo es la clase que se pretende de la parte de contaminación y lo que sigue. Chicos, un abrazo enorme y que estén súper bien. Hasta luego.